Mi nombre es Rocío Plasencia y el trabajo que os voy a presentar es sobre la ciudad de Vigo. El trabajo que voy a presentar se centra en tres de las temáticas de la ESUL: urbanismo, movilidad y gestión urbana. Está dividido en 4 partes: una presentación de Vigo para aquellos que no lo conozcáis, el análisis del Vigo actual, el diseño del Vigo futuro y las propuestas para alcanzar ese modelo ideal. Bien, Vigo está situado en la costa gallega, protegido por la ría de Vigo y las Islas Cíes. Tiene muchísimas masas forestales que lo rodean y tiene una orografía bastante escarpada. Tiene 300.000 habitantes y es la cabecera de un área metropolitana de 750.000. La ocupación del territorio en las Rías Bajas se hace por parroquias, como podéis ver en esta imagen. En Vigo hay 30 y cada una de las parroquias está formada a su vez por diversos barrios de unos 20 o 30 casas, lo que complica bastante la gestión urbana. Al ser una ciudad muy industrial, el crecimiento de Vigo está fuertemente ligado al desarrollo de su industria. En la gráfica adjunta podemos ver cómo a finales de los 60, con la llegada de Citroën, la ciudad en pocos años dobló su población. Esto derivó en un crecimiento descontrolado, sin planificación alguna y ajeno al planeamiento municipal. Bien, además de Citroën, Vigo basa gran parte de su economía en las actividades relacionadas con el mar. Esto es el transporte marítimo, tanto de pasaje como de carga, la construcción naval y la pesca y transformación de productos del mar. Bien, vamos a ver una imagen en la que podemos ver cómo ha sido este crecimiento desordenado del que hablábamos antes. Esta imagen es de los años 70. También es importante hablar en Vigo del puerto, ya que es el que gestiona toda esta actividad que hablamos relacionada con el mar y además ordena el suelo donde ella se realiza. Y por último, hay que hablar de las ruinas industriales, que son edificios que albergaban actividad industrial y que por la presión del crecimiento de la ciudad han huido a la periferia, dejando estas construcciones en completo abandono diseminadas por toda la ciudad. Ahora vamos a hacer un análisis de todo este desarrollo de la ciudad. En primer lugar, vamos a hablar de los vacíos urbanos, que son fruto de este crecimiento rápido y desordenado donde la ciudad absorbió parte de los núcleos rurales de alrededor y que han hecho que estos núcleos rurales hayan quedado sin resolver y sin desarrollarse dentro de la malla urbana. Podemos ver así cómo típicas casas del entorno rural han quedado atrapadas entre los grandes edificios típicamente urbanos, como en la imagen que os acompañamos. Además tenemos el borde de la ciudad en contacto con el mar completamente ocupado por la actividad marítima. Incluso recientemente se han hecho rellenos para incrementar esta superficie donde desarrollar la actividad. Y todo esto gestionado por Puertos del Estado al margen del Ayuntamiento de Vigo. Para facilitar la actividad de Citroën, se han construido además infraestructuras viarias de conexión con la central de transporte marítimo, que dividen y crean áreas inconexas dentro de la propia ciudad. Y por último, comentar, como ya hemos dicho antes, que la huida de algunas industrias a la periferia de la ciudad han dejado todo el centro lleno de ruinas industriales, algunas de ellas tan bonitas como esta que vemos en la imagen, que es la panificadora, que se encuentra en el centro de Vigo. En Vigo, más del 30% de la población reside en las parroquias que rodean a la ciudad. Este modelo tradicional difuso, que antes era sostenible, ya que cada parroquia se autoabastecía y apenas generaba desplazamientos fuera del propio núcleo, hoy en día se ha convertido en algo completamente insostenible, ya que se generan desplazamientos para ir al trabajo, ocio, colegio, salud, etc. Hay que gestionar las basuras a nivel municipal, hay que llevar al red de alcantarillado, abastecimiento de agua, etc. Y todo esto diseminado por todo el término municipal y para grupos de 20 o 30 viviendas en cada uno de ellos. Por otro lado, quiero resaltar también que Vigo en el año 2006 firmó la Carta de Aalborg e inició los trabajos de la Agenda 21, pero que paralizó antes de iniciar la participación ciudadana, lo que ya nos va a dar una imagen de cuál es uno de los grandes problemas de la gestión urbana y gobernanza de la ciudad. Por ámbitos, el gran problema que tiene Vigo en urbanismo es el elevado consumo de suelo que hace para crear casi exclusivamente espacios monofuncionales. Por otro lado está la inadecuada política social. En gestión urbana, el problema es el conflicto que generan las 3 grandes administraciones que cohabitan dentro del término municipal y que además intervienen en el territorio. Esto es Puerto, Zona Franca y el propio concello. Además, la participación ciudadana es muy baja y la cooperación, coordinación y colaboración interadministrativa es casi nula. Por último, tenemos el ámbito de la movilidad.
para mí es el gran desafío que ha de resolver la ciudad de Vigo por su complejidad, donde además de los problemas que atañen a todas las ciudades, aquí tenemos que sumar la complicada orografía, la dispersión de los núcleos rurales por todo el territorio, la costa, el fuerte carácter industrial de la ciudad y, aunque parezca una banalidad, el clima lluvioso. Podemos indicar que otro de los problemas de la movilidad es el transporte público colectivo, que solo se resuelve con un autobús urbano y cuyo trazado y frecuencia no son los adecuados para los problemas de la ciudad. Estamos en la tercera parte del trabajo para hablar ahora del Vigo del futuro. Para mí, un Vigo sostenible. Y en mi opinión sería suficiente con dar cumplimiento al artículo 2 de la Ley del Suelo, del cual reproduzco un par de párrafos que creo interesantes y que les invito a leer. Por los diferentes ámbitos de la ESUL, en urbanismo, pues queremos una ciudad que controle su crecimiento ilimitado, que respete el magnífico entorno natural en el que se enclava, que ponga en valor su patrimonio y que busque la integración espacial y la cohesión social. Dentro del ámbito de la movilidad, queremos una movilidad sostenible con la que además consigamos una buena calidad de aire y bajos niveles de ruido. Y por último, la gestión urbana. Creo que sería suficiente con que se aplicaran los 5 principios de la buena gobernanza: apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia. En este último apartado haremos algunas propuestas para alcanzar ese Vigo futuro. Empezando por el ámbito del urbanismo, creemos que es necesario planificar con coherencia y eficiencia, introduciendo criterios de sostenibilidad en la edificación, cohesión social, metabolismo urbano, redes de movilidad, etc. Por otro lado, es necesario crear nuevos modelos urbanos donde, por un lado, en lugar de invadir la periferia, se colonicen todos estos vacíos urbanos que hablábamos antes, que quedaron al desarrollarse la ciudad rápidamente y de un modo desordenado. Por otro lado, es importante que se aprovechen también las ruinas industriales. De este modo dotaremos así de servicios y de suelos nuevos al centro de la ciudad. Por último, es importante aprovechar y apostar como un nuevo pilar económico por el turismo, un turismo competitivo y sostenible. En el ámbito de la movilidad, para conseguir los objetivos marcados, es necesario integrar la movilidad en la ordenación del territorio y la planificación urbana, llevando ésta hasta fuera de los límites del término municipal, a todo el área metropolitana e incluso fuera de ella. Es necesario reducir el número de desplazamientos. Para ello hay que fomentar el urbanismo de proximidad y la intermodalidad, y crear intercambiadores para dar acceso al transporte urbano colectivo a todos los residentes de parroquias, visitantes de otras ciudades, etc. Sería importante mejorar el transporte público colectivo actual y complementarlo con otro, como por ejemplo el tranvía, el metro ligero, el tren de cercanías, etc., que pudiera llegar a la periferia y al resto del área metropolitana. Además, se podría construir un carril bici para aquellas zonas que la orografía de la ciudad lo permita, como la zona de playas, las zonas verdes, la universidad. También sería muy importante hacer políticas de concienciación a la ciudadanía para fomentar los desplazamientos a pie, para fomentar el uso del transporte público colectivo, para que se haga un uso racional y eficiente del privado, etc. Y por último, mejorar la seguridad vial y rediseñar la red viaria. Y el último de los ámbitos, la gestión urbana, sería muy importante retomar el trabajo de la Agenda 21, canalizar y fomentar la participación ciudadana, para lo que podríamos usar las nuevas tecnologías, reducir el tan comentado trabajo duplicado de la administración y, por último, hacer un cambio de chip tanto en la clase política como en la función pública, concienciándoles de que su trabajo está encaminado al bien común de la ciudadanía. Bien, con esto acabo mi exposición. Les invito a hacer una lectura de todo el documento en el que podrán obtener más detalles sobre todo lo comentado. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo curso. Un saludo.